Hablamos el sábado pasado que el Señor nos hace salvos por su muerte, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar cómo permanecemos salvos y cómo el Señor nos hace vivir esta vida para vencer a este mundo que nos rodea. Dice así en el nombre de Jesús. Verso 3. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestros corazones. Amén. Que el Señor nos bendiga por medio de la lectura. Hablábamos el sábado pasado que somos salvos por la muerte de Cristo. Esa imputación penal que tiene todo ser humano. La Biblia dice, el alma que pecare, ésta morirá. Y el alma estaba separada de Dios eternamente y condenada al castigo eterno. Eso dice la Biblia. Pero Jesucristo fue enviado por nuestro Padre Celestial, su Padre amado, a rescatarnos a este planeta, a todo ser humano. Y Él pudo lograrlo solo muriendo en nuestro lugar. Dice la Biblia que la ley demandaba que todo lo que el hombre hacía tenía que pagarlo con la misma moneda. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, quemadura por quemadura, moretón por moretón. Lo mismo que hacía tenía que recibir, o de la misma manera podía redimirse si podía dar a cambio lo mismo que había hecho. ¿Se entiende? Si yo había faltado y había provocado algo, solamente podía restituirme a mí mismo y quedar libre de la justicia de Dios, pagando con lo mismo que yo había hecho. Si yo había perdido mi alma por causa de mi pecado, solamente un alma podía ser puesta en mi lugar para poder salvarme, un alma con otra alma. Ahora no había un alma perfecta y pura que no hubiese pecado ni caído de la justicia de Dios en todo el universo, sino que el Señor mismo dice que el Señor envió a su Hijo porque amó tanto a este mundo para que todo el que en Él crea no se pierda. Y Él ofreció su alma por la nuestra. Decíamos que su alma, al morir y al entregar su alma, quedó separado de Dios. Y en la cruz sucedió algo que muchos no entienden. Esta oscuridad que vino al planeta Tierra
porque dice sobre toda la tierra, no dice solamente sobre ese lugar en el Medio Oriente, sino sobre toda la tierra quedó en oscuridad, por causa que, dice, por espacio de 3 horas, porque el Señor cortó esa comunión que tenía con su Hijo al verlo en la cruz del Calvario, y de esa manera Él con su alma nos rescató y pagó el precio por nuestra propia alma. O sea que el Señor nos hizo salvos por su muerte. Él pagó la condena que había sobre cada ser humano con su muerte. Eso lo hablamos el sábado pasado. Incluso está registrado en un video donde lo podemos escuchar. Y si algo no nos ha quedado bien claro, escuchémoslo de vuelta. Pero hoy quiero hablar de otra cosa, de otro evento que sucedió en la cruz, y fue la sangre de Jesús. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada por todos nosotros, pero dice que fue derramada no por el mundo, sino que fue derramada por sus hijos, aquellos que crean. Somos salvos por creer en la muerte del Señor Jesucristo sustitutiva sobre nosotros. Y una vez que somos salvos, ahora la sangre de Cristo derramada se nos es dada para el perdón, la pureza y la limpieza de nuestros pecados. Son 2 cosas o 2 eventos diferentes, los cuales son aplicados al que es salvo en la cruz del Calvario. Esto no lo entiende mucha gente y por eso viven tratando de pagar, tratando de hacer obras, tratando de buscar por sus medios ser justificados delante de Dios, poniéndole mucho esfuerzo para tratar de portarse bien, pero no entienden que es solamente por la sangre de Cristo la provisión para la limpieza de nuestros pecados. Leíamos, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso, porque Él dice que todo hombre se ha descarriado. Y en el verso 8, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Todo el tiempo nos vamos a equivocar. Todo el tiempo le vamos a errar. ¿Sabe qué significa pecado? Errar el blanco. Eso significa. La palabra pecado, su significado es errar el blanco. O sea, cuando un arquero tira y erra, eso se le decía que era un pecado. Así esa palabra o ese término se atribuyó a nosotros. Cada vez que nosotros cometemos una falta, un pecado, dice que estamos errando. Le erramos, ¿verdad? Vivimos errando. Ahora, la palabra del Señor dice que Él dejó provisión para su pueblo. La Biblia dice que en el antiguo pacto, en la ley, todo se purificaba con sangre de animales. Esto le fue dado a Israel porque ellos eran un pueblo santo, apartado para Dios. Pero ¿cómo ellos podían vivir si eran hombres humanos, mujeres humanas, que se equivocaban, se peleaban, se enojaban y vivían de una manera común y silvestre como lo hacemos todos? Ahora Dios dice que le proveyó la sangre de los animales por medio de rituales para que ellos puedan cubrir sus faltas y sus pecados delante de Dios. Esto Dios se lo dio, y esta sangre aplicada en cada ceremonial servía solo para los israelitas y los hijos del pacto. Esto tiene que quedar bien claro. Ellos tenían esta bendición de Dios o esta provisión de Dios para su falta. Y la Biblia dice en Hebreos que si esto lograba purificar a los hijos de Israel, no solamente la sangre, sino cenizas de una vaca quemada y tantos rituales que habían, dice que, pero en todo estaba incluido la sangre, porque es la vida de un animal inocente por causa de ellos. Ahora, si esto se lograba cubrir el pecado y la falta delante de Dios, si Dios pasaba por alto sus ofensas por ver la sangre de animales, ¿cuánto más
la sangre del Hijo de Dios, que vino en este tiempo no solamente a cubrir nuestra falta, no solamente vino a taparla como hacían en el antiguo pacto, sino vino a removerla y a limpiar nuestras vidas. Y dice, y perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Eso dice la Biblia. Ahora, en Hebreos, capítulo 9, 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Fue Dios que lo instituyó así. Por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas, ahora estamos hablando de este tiempo, del tiempo de la gracia, las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Y dice la Biblia que todo esto que se hacía en el Antiguo Testamento era una sombra o un símbolo de lo que habría de venir. En el Colosenses 2:16 dice, por tanto, 2:16 de Colosenses dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebidas o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Samuel decía el otro día que una sombra que se proyecta contra una pared, usted puede ver que esa sombra, que parece una mano, ¿verdad? Tiene dedos, tiene todo, pero ¿qué es lo que produce esa sombra en la pared? Es mi mano. Ahora, lo que está diciendo, todos estos rituales eran como una sombra que se proyectaba en el tiempo, se proyectaba proféticamente, pero toda esa sombra la producía el Señor Jesucristo. Todo estaba relacionado con Él y lo que Él iba a hacer en el futuro. Eso no era lo importante, no era lo verdadero, dice la palabra. Los rituales que fueron instituidos por medio de Moisés, sino que era una sombra o tal vez una representación de lo que vendría en el futuro, el cual lo iba a hacer Cristo. Pero Israel se quedó con eso. Israel hacía esos rituales y confiaba en eso, y si eso no se hacía, para ellos nada servía. Cristo les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero esas Escrituras que ustedes están escudriñando todo el tiempo son las que dan testimonio de mí. O sea, Él era el importante, Él era el trascendente, Él era lo que habría de venir y lo real y verdadero, Cristo. Ahora Pablo dice que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo que realmente daba esa sombra era Cristo mismo. Entonces, todo eso que sucedió con los animales y la sangre de los animales que purificaba y quitaba, tal vez cubría el pecado de Israel, dice que era una sombra. Lo mismo iba a hacer Dios en la gracia en el futuro, pero con su pueblo. Dice en el verso 24 del libro de Hebreos, capítulo 9, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. ¿Ve? Todo lo que pasaba aquí en la tierra era una copia del original y de lo verdadero que estaba en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Es importante que entendamos esto, hermanos. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Lo otro, que era una representación,
esa sangre no podía permanecer inalterable porque mataban un animalito y al cabo de unas horas esa sangre comenzaba a corromperse. Ya no era lo mismo, la sangre se coagulaba, que comenzaba a deteriorarse y a corromperse en una manera a podrirse. Ya no era lo mismo, la sangre entraba a degradarse. Pero dice, vendría un día alguien que iba a derramar una sangre perfecta, inalterable, una sangre viva y eficaz que nunca dejaría de ser y permanecería para siempre. Por eso que no fue necesario que Él lo hiciera muchas veces. Con una sola vez alcanzó para siempre, porque su sangre no se degrada, su sangre no muere, en su sangre hay vida. Dice, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. ¿Se entiende? Un animalito podía cubrirlo por un espacio de hora, pero Cristo, su sangre es eterna. Dice, ahora como decíamos, para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir limpios de pecado. Esto es interesante. No es solamente por fe, yo creo que el Señor me perdonó. No, hay un proceso como estaba Israel. Israel tenía que venir delante de Dios. Cada vez que ofendía al Señor, quebrantaba alguna ley, algún mandamiento, ellos venían delante del Señor y ofrecían un sacrificio. Y con esa sangre cubrían esa falta. Y ese hombre o esa mujer se volvía a su casa sintiéndose perdonado, sintiéndose limpio, que Dios había escuchado su oración. ¿Se entiende? Ahora, si eso era una sombra, algo similar pasaría en este tiempo. Si Dios lo dio en el Antiguo Testamento, eso estaba anunciando que algo parecido sucedería en el tiempo de la gracia. Dice que, como dijimos, esto no era para los egipcios, no era para los babilónicos, esto era solo para Israel, los que vivían bajo el pacto. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 27, cuando Jesús está antes de ir a la cruz esa noche, dice que verso 27, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre. ¿Vio? Dice, la cual confirma el pacto. Donde hay un pacto hay algo firmado, establecido. Dice, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Vio que hay un pacto? Dice, entre Dios y su pueblo es derramada como sacrificio para perdonar los pecados. ¿De cuántos? De muchos. No dice de todos. Ponga atención. No dice de todos. Porque esto es una provisión para los que están en el pacto. El nuevo pacto entre Dios y su pueblo. ¿Y quién está en ese nuevo pacto? Los que creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. En este Evangelio de la gracia de Dios, que somos salvos por la muerte de Cristo. Una vez que somos salvos, ahora se nos ha dado la sangre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Es derramada como sacrificio para perdonar. ¿Vio? Los pecados de muchos. O sea que esa sangre se nos fue dada a nosotros, los hijos de Dios. No le sirve a aquel que simpatiza con Dios, aquel que escucha a Dios, dice, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Qué mal decir creo a mi manera, como si hay otra forma de venir a Dios, como si hay otra manera de alcanzar la gracia del Señor
sino es por Cristo Jesús y por la salvación en su muerte. No hay otra manera. Dijo Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, no hay otro nombre dado, dice, bajo del cielo, dado a los hombres, en quien nosotros podamos ser salvos. No hay, no existe. Entonces, no existe esa palabra, yo creo en Dios a mi manera. Yo hablo con el barba, dicen algunos, a mi forma, yo le hablo como yo quiero, yo tengo mi manera de hablar con Dios y bueno, no necesito, dice, hacer esto, hacer aquello. No necesita. ¿Qué dice usted? ¿No necesita creer en la palabra del Señor? El Señor dice, hay un pacto entre Dios y su pueblo. Y dice, porque esto es mi sangre, la copa de la comunión, la copa de la Santa Cena. Dice, la cual confirma el pacto, su justicia, su santidad. El Señor las poseía y las tenía, pero solo pudo compartirse con nosotros cuando Él derramó su sangre. Muchos dicen la sangre de Cristo es lo último, el alto. Primero estaba su justicia. Sí, estamos de acuerdo, pero su justicia, su pureza y todo lo que le tenía estaba en Él. Solo pudo ser compartido con este hombre por medio de su muerte, por medio de derramar su sangre. Por eso dice la Biblia, dice, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Ahora, el Señor instituyó el bautismo también. Dice, el que crea y sea bautizado, ¿verdad? Este será salvo. Ahora, dice el libro de Pedro en el capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto nos salva. ¿Se entiende? El bautismo nos salva. No es no salva. Sí nos salva. ¿Se da cuenta? El bautismo, ¿qué viene a hacer? Dice que es una confirmación que nuestros pecados pasan sobre Cristo y nosotros somos librados de todo nuestro pasado. Pero miren lo que dice, no quitando, dice Pedro, las inmundicias de la carne, o sea que nos salvó, nos perdonó, hay un pacto establecido con Dios, ahora soy parte de su pueblo por medio del bautismo. Pero el bautismo en agua no logra quitarme esa entidad pecaminosa que yo tengo delante de Dios, de siempre estar tendiendo a lo malo. No porque soy bautizado ahora, nunca más me voy a portar mal. ¿Se da cuenta lo que dice? No tiene el poder de quitar las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora, la buena conciencia significa que mi conciencia ahora está libre de toda mi vida pasada. Entonces yo tengo una buena conciencia. Si era un asesino, siempre estaría acusándome delante de Dios. Pero yo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo pretender si yo fui un asesino? Por medio del bautismo, mi vida vieja quedó sepultada. Que una vez y para siempre borrado, dice el Señor, porque apartaré de ti tus rebeliones, como está el oriente del occidente. Entonces, dice, no quita mi tendencia a hacer lo malo, pero sí me borra mi pasado y yo quedo con una conciencia libre a partir de ese día. ¿Se entiende, hermano, lo que está diciendo la palabra? A partir de ese momento, mi pasado quedó sepultado. Dice, pero no tiene el poder ese bautismo en agua de quitarme mi carnalidad, mi tendencia a hacer lo malo. Puedo seguir yo pensando en la maldad y practicando incluso cosas malas. Pero dice, por la resurrección de Jesucristo, termina el versículo, pero la sangre de Cristo es la que nos limpia
de los pecados. ¿Cuándo? Cuando yo me bautizo. Cuando yo creo en Cristo. Cuando yo soy salvado por creer en la cruz de Cristo. Por aceptar su muerte en lugar de la mía. Y entonces ahora Él murió en mi lugar y tomó mi lugar y murió como un pecador. Y a mí me revistió de su justicia y Él canceló mi deuda. A partir de ese momento ahora la sangre de Cristo y del Hijo de Dios me hace libre. ¿Cómo? Como el israelita cuando se equivocaba. Cuando cometía algún pecado, venía delante del Señor con un animalito y Él lo sacrificaba con el dolor de su corazón y decía, he traído un animal para que muera en mi lugar, porque por medio de esta sangre y este derramamiento, para que el Señor cubra mi falta en este día. Entonces eso lo hacían y Dios consideraba eso. Y el Señor, dice la Biblia, que cubría su falta. La ignorancia, dice el hebreo, dice la ignorancia del pueblo era cubierta por la sangre de animales. Pero ahora dice la Biblia, y en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo que está diciendo que el Señor ahora me dejó su sangre para que yo pida perdón, pero ahora no es cubierto mi pecado, sino mi pecado es borrado, es limpiado y ahora permanezco en pureza y en limpieza delante del Señor. ¿Cómo se hace esto? En el verso 9 de Primera de Juan, capítulo 1 dice, pero si confesamos nuestros pecados. ¿Ve que es importante reconocer, arrepentirnos, reconocer cuando nos equivocamos? ¿Cuántas veces actuamos enojados y decimos cosas y hacemos cosas? O tentados a hacer algo, cruzamos la línea, cruzamos la raya y después nos arrepentimos. Después nos viene el remordimiento. Entonces dice, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por medio de qué? De la confesión. Alguien dice, no tienes que pasarte confesando toda la vida. Cristo te hizo libre una vez y para siempre. Es verdad, te salvó una vez y para siempre. Es verdad eso, eres salvo. Pero tu vida, ese juicio, el cual estaba siendo escrito, dice la palabra, en un libro, en una bitácora, el cual todos los hombres de la tierra un día serán juzgados por las cosas y las obras que están en los libros. Ahora ese juicio fue entregado a nosotros y dice que nosotros consideramos nuestro camino, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados a Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Como el israelita necesitaba de sangre para ser purificado y cubierto su pecado, nosotros, dice la Biblia, tenemos redención por la sangre del Hijo de Dios, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Para eso fue dejado la sangre, para eso el Señor murió y derramó su sangre en la cruz. Su alma fue puesta por nuestra alma y fuimos salvos. Pero ahora la provisión de su sangre es la que nos limpia todos los días. Yo fui salvo y soy salvo cuando creí en Cristo y en la cruz. Pero ¿cómo camino yo todos los días venciendo al pecado y esta naturaleza pecaminosa? Por la sangre de Cristo. Dice, la única manera de vivir libres en Primera de Juan 5, verso 4. Y va tomando forma esto, ya estamos medio cerca de cerrar, no quiero extenderme mucho. Dice, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. ¿Está poniendo atención lo que dice? Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad.
y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. O sea, ¿puedo vencer este mundo de maldad que me rodea, al cual yo camino en medio de toda la gente? Sí. ¿Y cómo lo logro? Por medio de la fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? ¿Quién puede ganar? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Son los únicos que pueden vivir una vida en pureza delante de Dios. Y verso 6. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua, cuando Él cargó todos los pecados de la humanidad y por derramar su sangre en la cruz. ¿Ve? Allí Él cargó los pecados, pero con su sangre, ¿qué hizo? Lavó, limpió y redimió al hombre de toda su maldad. Dice, y derramar su sangre en la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Ahora, ¿quién puede vencer a este mundo de maldad? El que cree en el Hijo de Dios, que Él derramó su sangre para cubrir, para perdonar, para lavar mis pecados, redimirme cada día. Hermanos, necesitamos venir delante del Señor. Necesitamos, sabe que tenemos una puerta abierta, un acceso al trono y al lugar santísimo. Dice 24/7, 24 horas por 7 días a la semana. Dice, por la fe podemos llegar delante del trono del Señor en todo momento y decirle, Señor, perdóneme. Láveme una vez más en su sangre. Perdóneme y limpie mi corazón y ayúdeme, Señor. Dice que nosotros tenemos una esperanza. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 17. Fíjese, esta es nuestra esperanza. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Cuándo? Cuando yo vengo delante del Señor. Cuando yo confieso mi falta. Cuando yo le pido perdón al Señor. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Cuando Él cubre con su sangre, se terminó allí esa falta. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. ¿Se está entendiendo, hermanos, para qué es la sangre del Señor? Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¿Ve que sigue hablando lo mismo? ¿Va tomando sentido ahora la palabra? Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable, mire qué ha pasado con esa conciencia cuando nos sentimos mal, ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Cómo hacía el sumo sacerdote? Rociaba la sangre sobre el pecador. Dice que nosotros, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada. ¿Ve que es lo mismo? Pero ahora es muy diferente, muy superior. Dice, con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Dice, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Podemos vivir? Como dice Primera de Juan, dice que yo puedo vencer el mundo, y puedo vencer este mundo de pecado. ¿No dice así? Ahora, ¿cómo es? Cuando yo vengo delante del Señor, cuando vengo a confesar mi falta, cuando mi día o cuando el momento, no esperar hasta que el día transcurra, sino venir a la presencia del Señor
y decirle, Señor, me arrepiento de esto que dije, me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de todo mi corazón y sé que te he ofendido, Señor. Y yo confieso, y sabe, confesar no es solamente decir, perdóname todos mis pecados. ¿Sabe que no es eso? Confesar, cuando alguien hace una confesión delante del juez, el juez le pregunta por todo. El juez le dice qué estaba haciendo a tal hora, en tal minuto, en tal lugar, qué hizo después, qué estaba haciendo antes, cómo estaba vestido, qué era, todo. En un juzgado todo queda escrito. Nada pasa porque en el detalle puede estar allí la coartada o puede estar la verdad o allí puede estar la culpa. ¿Se da cuenta? Entonces todo eso es confesar. Dice que la palabra confesar es mirar. Cuando yo confieso delante de Dios es mirar con los ojos de Dios. Es mirarme con los ojos de Dios. Tal vez yo puedo decir, pero no es tan malo lo que hice, porque hay otros que hacen cosas peores. Pero si yo me pongo los ojos de Dios y me miro, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve Él? Entonces, al confesar, yo estoy poniéndome en el lugar de Dios y mirándome como Él me ve. No, Él no me ve como a veces nos vemos nosotros. Sí, pero demasiado bien me estoy portando para lo que era antes. No, el Señor dice que sus ojos son puros. Y Él no tolera el pecado y no tolera la maldad. Ahora, si Él no tolera y su santidad es tan estricta, pero Él me ha dado provisión, que yo no quede nada, sino que todo lo confiese delante del Señor. Y diga, Señor, perdóneme, me cubro con la sangre del Hijo de Dios, que es viva y es eficaz. Y hasta este día tiene el mismo poder que cuando fue derramada en la cruz del Calvario, para limpiarme, para lavar mis pecados y para purificarme. Dice, y lavar incluso mi conciencia de obras muertas, mi conciencia de pecado, e incluso lo que me hace sentir mal, el Señor me limpia y me cubre con su sangre. Para eso fue dejado, no fue dejado para el vecino, para el mundo, para aquel que no cree en Dios. Por más que diga, el Señor te puede perdonar, ¿me podrá perdonar el Señor? ¿O Dios me podrá perdonar? ¿Qué decís vos? Sí te puede perdonar, pero si crees en el Hijo de Dios, si te apropias de esta bendición que solo tienen los hijos de Dios. ¿Quién tiene esta gracia, hermano, de pedir perdón y ser perdonado delante de Dios por la sangre de Cristo? ¿Sobre quién es eficaz la sangre del Hijo de Dios? ¿Puede usted contestarme? ¿Sobre quién? ¿Quién tiene la bendición de tener esta provisión tan grande del cielo que es la sangre del Hijo de Dios? ¿Puede cualquiera? Hermanos, solo nosotros los hijos de Dios, solo el que cree, solo el que es salvado, solo el que está bajo el pacto. ¿No dice así? Para los hijos del pacto. ¿Con quién se comparte la Santa Cena? ¿Con quién se comparte esa sangre que representa esa copa? Dice, esta es la sangre derramada del nuevo pacto, que es hecho entre Dios y su pueblo. Es la sangre derramada por los pecados de su pueblo. ¿No dice así? Entonces, ¿para quién es esa sangre? Es para mí. Yo, ¿por qué he de andar con mi cabeza gacha y enlutado? Dijo David. ¿Por qué he de andar menesteroso, afligiendo mi alma y acusándome, teniendo la provisión tan grande que Cristo derramó su sangre por mí en el Calvario de la cruz? Él me perdonó y me limpió y me salvó. Me salvó por su muerte, pero me perdona cada día por su sangre. Entonces, tenemos que venir delante del Señor y arrepentirnos. Hay provisión y esto es vivo y es eficaz, hermano, cuando yo pido perdón y clamo la sangre del Hijo de Dios. Dice que Él me perdona. ¿Qué decía primera de Juan capítulo 1, verso 9? Fíjese,
Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿ve? Él es fiel. O sea que Él siempre va a cumplir lo que dijo. Hizo un pacto y Él es fiel al pacto. No es que un día está muy enojado y a mí no me quiso atender. No, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una provisión que tenemos todos los días. Por eso, hermanos, alguien dice, salvo una vez, salvo, siempre salvo. No entienden la palabra. Porque sí fuimos salvos por la muerte de Cristo, pero el caminar en victoria, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y puede y tiene el poder de hacer estas cosas. Yo todos los días puedo venir a la cruz de Cristo. Por eso dice Hebreos, acerquémonos confiadamente por la sangre del Hijo de Dios. Por su sangre acerquémonos todos los días si es necesario para pedir perdón, para limpiarnos, para ser renovados delante del Señor, para ir siendo transformados. Por eso lo que leíamos al principio, si nosotros decimos nunca más hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En el verso 8, un verso anterior a ese, el verso 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Si yo digo, yo soy perfecto, ya está, antes era pecador, todos los días me equivoco. ¿No pasa eso con nosotros? Nos equivocamos. A veces queriendo, otras veces sin querer, ofendemos y alguien dice, ¿por qué le dijiste eso? ¿Qué dije? ¿Viste cómo le dijiste? Lo hiciste sentir mal o la hiciste sentir mal. Uy, no me di cuenta. Esa es una falta. La otra persona se ofendió, pero dice, si yo digo, no, yo no cometo faltas. Hubo uno solo que vivió sin falta, no hubo engaño en su lengua, jamás se equivocó. Fue el Señor Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, dice el verso 10, a Él le hacemos mentiroso. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es decir? Sí, nos equivocamos, pero tenemos la provisión de su sangre. ¿Se comprende, hermano, la palabra? Cuando usted se equivoque, usted es hijo del pacto. Es hijo de la promesa del Señor. Entonces no tiene más que buscar un lugar y decirle, Señor, perdóneme. Soy hijo de este pacto y usted ha prometido perdonarme y limpiarme de toda maldad. Cuando yo le confieso mi falta, cuando me arrepiento de lo que hice, ayúdeme para no hacerlo otra vez, pero perdóneme, Señor, por la sangre de Cristo. ¿Usted cree que Él no lo va a hacer? Dice la palabra, Él es fiel. Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino limpiar el historial, limpiarnos de toda maldad. Y la maldad es lo malo, esa tendencia al mal. Dice que Él nos limpia de eso también. No solo nos perdona, sino que también va limpiando ese proceder. Y de a poco, por eso decía, Primera de Juan, cuando decía, ¿quién es el que vence al mundo? Con esto ya estamos terminando. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ¿Toma sentido ahora, hermano? ¿Vio? Tenemos palabras a veces soeces, palabras malas. A veces enojados decimos barbaridades. Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. Puede caminar por encima de todo esto. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Porque no hemos arrepentido y le decimos, Señor, perdóneme. Y sabemos que Él es fiel, prometió, porque hay un pacto hecho conmigo por medio de la sangre de Jesús, de perdonarme. Entonces yo tengo que considerar y darle el valor a esto.
que el Señor me perdona, el Señor limpia mi caminar. Dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los que creen en la muerte de Cristo, los que creen en la cruz de Cristo. Esos son los únicos que pueden ganar esta batalla. ¿Ve que hay una batalla? Y para que haya una batalla tiene que haber dos: la lucha entre el mundo, la carne y Satanás. Pero yo puedo ganar esta batalla. Cada día voy a ir creciendo como Israel cuando entró a la tierra prometida. El Señor le dijo, no te daré toda la tierra en un solo día. No te haré conquistar lo que te he prometido en un solo día, sino, dice la palabra, que poco a poco iré destruyendo tus enemigos delante de ti. No se desesperen, no pierda las esperanzas. Hay esperanza en el Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? Lo que decíamos al final de lo que leíamos en Hebreos 10:17, mantengamos firmes, en el verso 23 del Hebreo 10, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén. Entonces no se preocupe, hermano. Viva libre. Hay provisión para nosotros. Pero le vuelvo a decir, no es para todo el mundo. ¿Para quién es? Para los hijos del pacto. ¿Y usted es hijo del pacto? Levante su mano. ¿Sí? ¿El Señor lo está mirando? ¿Se considera hijo del pacto? ¿Cree en la promesa del Señor? Bueno, para usted es para usted. Y está a su disposición todos los días, en cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier momento. No solo tiene que estar aquí, no solamente tiene que estar arrodillado al lado de su cama, puede ser en el colectivo, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar. Cuando abrió sus ojitos a las 3 de la mañana en la noche y no pudo dormir porque algo le molesta, porque el Espíritu Santo dice que trae convicción a nuestra vida de algo que hemos hecho malo, entonces allí tenemos la oportunidad y el trono de la gracia abierto por la sangre de Cristo. Podemos llegar al mismo trono de Dios y decirle, Señor, perdóneme, limpie mi corazón una vez más. Una vez más. Ahora, dice los salvados. Con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Esto cuando ya pase este tiempo, cuando Cristo venga a buscar su iglesia y los lleve y estén en la presencia del Señor. Allí van a cantar una nueva canción que no la cantó nadie nunca en la eternidad. ¿Sabe quiénes van a hacer eso? Nosotros. Dice la Biblia, millones de millones estarán parados delante del trono y cantarán un nuevo cántico. Dice, y cantaban un nuevo cántico con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, de derramar la justicia de Dios sobre la tierra. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu y lengua y nación. ¿Ve? Con su sangre Él compró nuestro precio, pagó el rescate de toda tribu, lengua y nación. Hermanos, ¿alguien está necesitando esta provisión en este día? Yo la necesito. Yo la necesito. A todo momento yo necesito. Y gracias a Dios por la sangre de Cristo. Porque Él me redimió con su sangre. Él me perdona y Él me limpia. Me salvó con su muerte, una vez y para siempre. Pero todos los días Él tiene el poder de limpiar por medio de su sangre. ¿Se entiende, hermano? Todos los días. Entonces usted no se relaje. Usted viva siempre alerta en esta lucha con su carne. Y viva siempre diciéndole, Señor, ayúdame a escudriñar, como decía David, lo que me es oculto. Quizás hay cosas que he hecho o he dicho
y tal vez no me di cuenta, pero ayúdame, Señor. Cúbreme con tu sangre. Quiero vivir en pureza, vencer a este mundo de maldad, a este mundo que me rodea. Quiero vivir como dice tu palabra, como dice Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. El diablo no los puede alcanzar, no los puede encerrar, porque el Señor ha dejado provisión para todas las cosas. Y esto es la gracia del Señor sobre todo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? ¿Lo creemos? Amén. Que Dios nos bendiga su palabra. ¿Oramos así como estamos? Inclinamos nuestro rostro y le decimos: Padre amado, gracias, Señor. Gracias por enseñarnos una vez más que tú nos salvaste, Señor, una vez y para siempre. Señor mío, y por esa sangre derramada en el Calvario de la cruz, podemos vivir en victoria, venciendo a este mundo. Cada día, Señor, hay provisión para nosotros en la cruz. Tu sangre está vigente, tu sangre es viva y eficaz, y tu sangre, Señor, nos ha comprado nuestra libertad de las garras del enemigo, de esa vieja conciencia de maldad, de esta naturaleza pecaminosa, y nos va ayudando cada día, Señor, a vencer y a caminar por encima del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos cada día, y tu Espíritu Santo todos los días sea el que nos convenza, Señor, de pecado, nos convenza, nos ayude, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Muchas gracias, Señor, por tu provisión y por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.